sobre el tema del proyecto que cada uno de ustedes está haciendo, ¿verdad? Ese proyecto laboratorio que ustedes están haciendo es el que le va a ser válido para su puntuación trabajo, de trabajo práctico. Recuerden que yo les había dicho en la sesión anterior de que hoy íbamos a empezar a evaluar eso, y hoy yo les voy a dar las directivas ya de cómo va a ser la evaluación y qué es lo que ustedes tienen que hacer para que ya tengan ustedes su puntuación de laboratorio en sí. Bien, ¿alguna consulta, señores, hasta aquí? ¿Alguna duda? El día de hoy, algunos alumnos de otra sede me preguntaron si el examen final iba a ser modalidad virtual o modalidad presencial. Les digo exactamente lo que les dije a ellos, ¿verdad? Por si alguno tengan esa misma pregunta. Y mientras rectorado no quite ninguna resolución, creería que va a ser modalidad virtual, la modalidad con la que venimos trabajando. Si bien en la fase 3 creo que ya se habilitó algunas situaciones presenciales, creo que es solamente para defensa de tesis, si mal no entendí, ¿verdad? Pero por eso les dije al grupo y les repito a ustedes que van a ser ustedes los primeros que van a estar enterados si es que rectorado llega a habilitar el examen final modalidad presencial. Por el momento no hay absolutamente nada, o sea, por el momento, de hecho que es muy rápido eso, porque hoy recién empieza la fase 3, ¿verdad? Y entonces va a depender mucho de todas las directivas que el ministerio ha inculcado y las directivas que el rectorado también tome con relación a ese punto. Pero les repito, señores, sí, por el momento es todo virtual, la misma modalidad del examen parcial. Bien, adentrémonos a nuestro proyecto. ¿Qué tal? Vuelvo a repetir, ¿tienen algún error, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Están pudiendo replicar el proyecto en sí? Bueno, voy a compartir entonces mi proyecto, perdón, mi pantalla, y vamos a continuar. Nosotros tenemos este proyecto denominado Laboratorio ALC, y en el mismo nosotros habíamos preparado todo el esquema de patrones
Y luego en el paquete de laboratorio ALC tenemos los, los test que veníamos realizando. En la sesión anterior estuvimos introduciéndonos a lo que era el manejo de hilo. ¿Sí? La sesión anterior nada más no pudimos profundizar mucho porque teníamos problemas de señal. Entonces dijimos que hoy íbamos a hacer más prácticas. ¿Qué tal la transmisión hoy día, en este momento? No nos sale entrecortado. Excelente. Cualquier situación me avisan, ¿sí? Ustedes ya me conocen que cuando empiezo a hablar muchas veces voy continuado y no me percato de que me escriban mensajes. Entonces interrúmpanme nada más. Bien, dale, empecemos. Lo que nosotros en la sesión anterior estábamos presentando era una alternativa técnica válida para poder hacer procesamientos paralelos, valga la redundancia, de procesos, de verdad. Porque trabajar con hilos, en otras palabras, representa la posibilidad de ejecutar procesos en forma simultánea, en el mismo tiempo hablando, siempre ubicándonos en el mismo momento, ¿verdad? No la posibilidad de ejecutar procesos secuenciales. Habíamos, habíamos dicho que íbamos a hacer un ejemplo de un proceso secuencial, ¿sí? Entonces, vamos a ver si, yo no sé si llegué a terminar luego con ustedes. Este era nuestro test de PTO. Ah, sí, este era lo que llegamos a hacer. Bueno, voy a comentar nada más esto. Tener un proceso, te escucho. Sí, de hecho que nosotros hicimos eso la primera vez que demostramos nada más la inserción en forma lineal. Tardó creo que algo de 9 minutos, si no me equivoco, si no era más. Eso era a propósito, ¿verdad? O sea, eso no fue algo que no estaba previsto. Yo quería que ustedes puedan vivenciar el tiempo que normalmente demora haciendo una operación secuencial, una programación en donde se hace las operaciones uno tras otro. Pero después en esa lista 3 nosotros evidentemente lo que hicimos fue disminuir el volumen de datos de tal manera que las demostraciones siguientes ya sean más productivas, que no tengamos que esperar tanto tiempo. Con eso te digo que vos podés, ese archivo que tiene 600.000 registros, vos podés cortar a la mitad, esa mitad podés volver a cortar. O sea, no hay problema en eso. La idea no es luego que todos los ejercicios hagamos sobre ese archivo que tiene 600.000 registros, sino era ver la problemática y luego plantear soluciones en base a esa problemática. Pero con un archivo que tenga 100.000 registros es suficiente, o un archivo que tenga 50.000 registros o 10.000 registros o 1.000 registros, ¿verdad? Eso ya va a depender de ustedes. Ustedes pueden cortar eso. De hecho que en el examen final les va a salir así archivos, pero no va a tener un volumen de datos tan grande, ¿verdad? O sea, la idea no es asustarles con un archivo que tenga 1.000.000 de registros. La idea es que ustedes puedan poner en práctica lo aprendido nada más. Entonces no hay ningún problema. Ustedes pueden disponer de ese archivo según su necesidad. Excelente. Bien, a lo que iba. Nosotros conocemos la programación secuencial o programación estándar que le llaman.
más bien se le conoce con el término de programación secuencial a los procesos. Por ejemplo, vamos a poner aquí un for, a los procesos que se ejecutan y que inician y tienen que finalizar primeramente para que se pueda dar inicio al siguiente proceso. Es como que ahí está, creo que alguien estuvo con el micrófono prendido. Esto, por ejemplo, es un claro ejemplo. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? Al momento de ejecutar esta clase, de hecho que voy a ponerlo acá. Acá vamos a poner solamente hasta 5 y este vamos a poner, vamos a dejarlo ahí, total, vamos a cortar luego. Vamos a hacer una ejecución con un punto de interrupción y vamos a hacer un debug. ¿Cuál es la intención de este debug? La intención es que ustedes puedan vivenciar cómo se ejecuta normalmente una secuencia de código a nivel de Java o a nivel de cualquier lenguaje de programación, ¿sí? En este caso nuestro conejillo de India es el lenguaje Java nada más, ¿verdad? Pero la lógica en sí es la misma en todos los lenguajes. Ahí paró, fíjense que ahí paró. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que cuando él empieza a ejecutarse, primero debe determinar las instrucciones que tiene este bloque de código. O si no se entiende bien el término de las instrucciones, primero se tiene que terminar la operatividad o la función que cumple este bloque de código, y ni bien este finalice, acá en mi salida, si ustedes se fijan, están estos valores. Y ahí yo estoy viendo estos valores. Entonces, una vez que finaliza esta instrucción, en ese momento recién inicia la siguiente ejecución. Ahora recién él va a empezar a mostrar los valores. Estoy un poco perdido nada más. Entonces, en este momento recién él entró en ejecución. Solamente después de que esto haya finalizado, entró en ejecución este bloque de código. Entonces, existe un orden. Orden 1, ejecución primera, ejecución segunda, ejecución tercera. Hay una secuencia que se respeta. Entonces, esto es prácticamente lo mismo que nosotros hicimos en este gestor de archivos, pero en la inserción, en donde hacíamos de a uno la inserción. No sé si recuerdan este bloque de código en donde nosotros lo que hacíamos era que por cada línea que va entrando aquí, hacía el agregar. Entonces justamente este era el bloque de código que estuvimos comentando hace un rato, diciendo de que tardaba alrededor de 9 minutos. Bueno, ¿qué sucede acá? Cada vez que entraba en este bloque se hacía una operación, y para que vuelva a llamarle a la misma operación tenía que volver a arriba, cargarse nuevamente todos los datos y le volvía a llamar al agregar, y siempre había un ciclo que tenía que cumplir, y todo era en forma de secuencia. Entonces, lo que nosotros presentamos en la sesión anterior, el tema de los manejos de los hilos, es justamente para poder presentar la manera en el cual nosotros en el mismo momento se pueda ejecutar diferentes procesos, múltiples procesos ejecutados en el mismo momento. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer aquí, esto fue evidentemente está fuera de foco, era solamente a modo de introducción, era presentar una clase que se deriva del tipo Dart. Acá.
El gestor de archivo es la clase que preparamos nosotros, el cual implementa la interfaz Runnable, y una vez que implementa la interfaz Runnable, sí o sí está obligado a implementar el método RAM. Hay otra manera también de trabajar con archivos, que es usando herencia. Este sería eh, utilizando la implementación de una interfaz, y el otro mecanismo sería, les muestro, utilizando una herencia. Ahí para que quede bien claro. Y aquí, en vez de utilizar implements, tendríamos que utilizar la palabra reservada extend. Y una vez que estemos ya en este punto, le decimos que vamos a heredar de la clase TR. Entonces, esta clase de TR tenemos que también implementar su método RAM. Recuerden lo que les había dicho en la sesión anterior. Todo lo que yo ponga dentro del método RAM es lo que realmente se va a ejecutar. Esto sería como preparar una clase para que se pueda realizar ejecuciones paralelas. Y todo lo que vaya dentro del método RAM es lo que va a entrar en ejecución. Y esta sería la manera de invocar a esa ejecución, a dicha clase. Si yo vuelvo a poner acá otro objeto, pero ya de herencia, van a ver que es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Tenemos acá el hilo de herencia, tenemos que crear una instancia, y esa instancia tiene que ser evidentemente de la clase TR. Y aquí le tenemos que nosotros decir hilo de herencia punto, y arrancamos con el start. La diferencia está en que aquí yo en la presentación, en la primera presentación que nosotros hicimos en la sesión anterior, que estoy trabajando estoy implementando una interfaz, y aquí estoy trabajando con una herencia. Hay una gran diferencia a nivel de conceptos que se tiene que conocer aquí. La clase de art es la clase que nos facilita a nosotros la posibilidad de entrar en hilo, de poder ejecutar esto en forma de hilo. Pero ¿qué significa el extend aquí? Esto significa que se está heredando el comportamiento de esta clase, y en el momento de hacer una herencia, él ya no puede heredar la funcionalidad de otra clase. En Java no existe el concepto de múltiple herencia. Entonces una clase solamente puede heredar el comportamiento de una sola clase. Sin embargo, si yo necesito utilizar el comportamiento de múltiples clases, para ese caso es lo que se utiliza la interfaz, porque una interfaz sí puede heredar varias clases. Entonces lo que se hace es que dicha interfaz herede varios comportamientos de las clases, y luego se implementa la interfaz. Entonces en el momento de implementar dicha interfaz, esta clase va a asumir el comportamiento de todas las clases. Esa es la diferencia entre utilizar el implement en hilos o bien utilizar el extend. Pero repito, o sea, esa sería nada más la diferencia técnica, pero ambos procesos finalmente invocan la ejecución en un nuevo proceso de manera simultánea. De ambas maneras yo puedo codificar, y al final voy a tener el mismo resultado, la misma respuesta. Entonces esto les digo nada más porque una vez que googleemos en algún momento,
vamos a encontrar seguramente ciertos códigos en donde se utiliza el extend y otros en donde utilizan el implement. Entonces, para que ustedes sepan nada más que de ambas maneras se puede trabajar y ambas maneras tienen finalmente el mismo resultado, solamente que utilizando la implementación yo puedo tener el comportamiento de múltiples clases siempre y cuando esa interfaz herede múltiples clases. Pero si yo utilizo el extend, directamente voy a asumir el comportamiento de una sola clase y más de esa clase ya no se va a poder. Bueno, habiendo dicho eso, lo que nosotros aquí habíamos preparado era una clase de gestor de archivo, el cual iba a recibir parámetros, o mejor dicho, un parámetro, y ese parámetro iba a ser justamente la ruta en el cual estaba ubicado los archivos. Entonces el gestor de hilo iba a recibir el string con la URL. Ese string se le iba a setear a una variable de tipo string también que está aquí declarada, y esa es el archivo que nosotros le vamos a pasar al gestionar lista.io. Este es el que hace toda la operación y al final le llama al agregar. Entonces yo acá lo que voy a hacer es voy a limpiar primero mi base de datos para que se pueda ver que está funcionando. Y esto va a ser rápido porque vamos a utilizar la inserción en bloques, no vamos a utilizar la inserción de a uno. Me equivoqué, siempre me confundo y apunto al servidor del trabajo. Bueno, llegamos a continuo, le doy clic derecho y voy a crear el script, doy delete sin ninguna condición. Bueno, esta lista tenía 11.800 registros. Vamos a preparar el select para verificar. Cero registros. Esta tabla actualmente no tiene ningún registro en sí. Entonces, lo que nosotros acá vamos a hacer es vamos a demostrar de que en un mismo momento yo voy a ejecutar esto no tiene nada, así que voy a comentar. Yo voy a ejecutar el método main o la clase y voy a ejecutar lo que tenemos dentro del punto que tiene que hacer, tiene que insertar en forma simultánea el contenido de la lista 3, lista 1 y lista 3 habíamos repetido nada más. Lo que tenemos que hacer es verificar qué cantidad de datos tiene esto. Vamos a hacer eso. La lista 3 es el que acabo de pasar yo en el grupo porque un compañero me pidió. Y bueno, este tiene 22.000 y algo de registros. Esta es la lista 3. Y la lista 1 es la que tiene mayor cantidad de registros. Este probablemente tenga una buena cantidad, 33 megas tiene de peso. Entonces vamos a usar estos dos como ejemplo. Esto voy a comentar nada más porque si no me va a repetir la operación. Entonces al hacer clic derecho fíjense, este famoso nuestro error de sintaxis.
Lo que no sabemos es en cuál de las ejecuciones ocurrió ese error. ¿Por qué acá nosotros tenemos, pareciera que se está duplicando los mensajes? No es que se está duplicando los mensajes de un solo proceso, sino que aquí dos procesos están ejecutándose. Y entonces eso es lo que nos estamos visualizando. Vamos a limpiar un poco el archivo. Control H. Creo que había un símbolo que... Este símbolo es el que nos estaba creando conflicto. Entonces cuando encuentran algún símbolo así raro que le crea conflicto, reemplacen por vacío nada más. En este caso dos nada más, supuestamente ahí. El siguiente archivo también tiene el mismo problema. Este tengo que reemplazar por vacío. Ahí 75 coincidencias encontró y reemplazo. Vamos a guardar. Vamos a cerrar. Vamos a verificar primeramente nuestra base si se llegó a hacer alguna operación. Fíjense que 11.600 registros ya se insertó. Esos fueron los registros que sí se lograron insertar. Vamos a eliminar, volver a verificar, no tenemos ningún registro y ahora volvemos a ejecutar. Antes de ejecutar, este archivo tiene 600.000 registros. Vamos a probar nuestro algoritmo a ver si realmente es tan bueno como el profesor había dicho. Le doy a ejecutar archivo y vamos a ver en cuánto tiempo termina la ejecución. 4 segundos. ¿Será? Insertó 41.208 registros. Estas son las validaciones que le habíamos puesto solamente cuando encuentra que la línea tiene 4 bloques y va a hacer la operación. Perdón, los dos le está llamando a la misma lista. Fue una desatención mía. Por eso es que tenemos esta cantidad de registros, 41.208 registros. Porque vuelvo a ver para que entremos en contexto nuevamente. Si se fijan, esta lista 3 tiene actualmente 22.469 registros. Entonces hizo bien la operación, porque acá tenemos 41.000 registros, casi 41.000 y pico de registros. Quiere decir que casi el doble de registros tenemos en nuestra tabla. Y eso se demoró 4 segundos en ejecutarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que paralelamente se ejecutó esta tarea y en el mismo momento esta otra tarea, y las dos tareas tienen el mismo fin,
meter el contexto, meter los datos de este archivo dentro de la tabla. Bien, se ve el ejercicio, se ve el resultado, pero yo quiero que ustedes visualicen esto con la cantidad de volumen importante. Entonces vuelvo a eliminar, vuelvo a seleccionar, no tenemos ningún registro. Y ahora lo que voy a hacer es le voy a cambiar este a lista 1, que es así, si no me equivoco, el nombre del archivo. Ok, bueno, ahí está, modificado. Clic derecho, vuelvo a ejecutar. Los mensajitos, esperamos unos segundos. En la operación anterior demoró 4 segundos, pero porque porque mi archivo tenía 20.000 y algo de registro. Este ya tiene, uno de los archivos tiene 20 y algo mil y el otro tiene 600.000, entonces evidentemente va a tardar un poco más, pero evidentemente no tiene que tardar minutos. $53 segundos. Verificamos. Y tenemos 616.125 registros. A eso quería llegar, señores. Metimos más de 600.000 registros en menos de un minuto, utilizando por un lado nuestra inserción en bloque, y por el otro lado hicimos dos ejecuciones en el mismo momento, y las dos ejecuciones hacían la misma operación. Entonces esa era la tarea que nosotros quedó pendiente en la sesión anterior. ¿Se entendió, señores? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? El concepto en sí, de lo que es el concepto de los hilos. Bien, excelente. Es fundamental que se entienda para que pueda replicar esto, porque esto es parte del final, ¿sí? Reitero, el examen final va a ser hasta lo que desarrollemos en la siguiente sesión. Entonces, por más que nosotros después tengamos más contenido, que le agreguemos contenido a nuestro módulo, el final va a ser solamente hasta la siguiente sesión, va a abarcar hasta la siguiente sesión, de tal manera que podamos realizar las prácticas, porque estas son prácticas fundamentales que se tienen que hacer. Si no hacemos las prácticas, probablemente vamos a tener serios problemas en el examen final. Bien, una de las misiones era justamente poder tener dentro de nuestra tabla más de 600.000 registros. Esto me devuelve rápido porque yo estoy contando nada más los datos que yo estoy teniendo dentro de esta tabla. Si yo hubiese hecho un cel asterisco from de esta tabla, la respuesta evidentemente iba a ser mucho mayor, porque yo con el cel asterisco from lo que estoy diciendo es recuperarme todos los datos que tenga tu tabla sin ningún filtro, ¿verdad?
Entonces, al no meter ningún filtro, son 600.000 registros que te tiene que recuperar y te tiene que procesar tu motor de base de datos, y luego el resultado de eso te tiene que enviar a tu programa. Y luego tu programa de alguna manera tiene que lidiar con una lista de datos que tenga 600.000 registros. Y entonces ahí viene en la siguiente situación de problema que normalmente tenemos que resolver nosotros. ¿Cuál sería la situación problemática? Que nosotros no podemos pretender de que se haga siempre un cel asterisco from nada más de una tabla que tenga 600.000 registros. Entonces ahí viene el concepto de las búsquedas, de los ordenamientos de datos y de búsquedas en base a ordenamiento de datos. Y tenemos que empezar viendo realmente la situación problemática y ver cómo sería la manera, el primer tipo de búsqueda, que es al que se le conoce como búsqueda secuencial. Para poder trabajar con las búsquedas, nosotros ya habíamos hecho ya unas funciones que era seleccionar registros. Si ustedes se fijan en este último dado, teníamos el agregar, teníamos el recuperar registro, que es con el cual tenemos que trabajar, y teníamos el que es trabajar con la inserción en bloques. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer para introducirnos a las búsquedas es justamente codificar este bloque de código, que de hecho nosotros ya lo hicimos en este ejercicio de perfil usuario dado implement. Nosotros ya habíamos explicado ya los pasos para poder hacer el recuperar único y el recuperar registros, que era justamente esto. Entonces nosotros lo que debemos de hacer, señores, es preparar el bloque query, pero ya apuntando a la tabla de Python, porque las operaciones de búsqueda y las operaciones de ordenamiento las tenemos que hacer del lado de nuestro algoritmo, no del lado de la base de datos. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes seguramente en base de datos ya están haciendo operaciones como esta, están haciendo consultas, están haciendo inserciones, modificaciones, eliminaciones, seguramente hacen conceptos de funciones, permisos, etcétera, etcétera. Y ustedes saben bien que si yo hago evidentemente un cel asterisco from de mi tabla último, al hacer esto, fíjense que va a tardar unos segunditos. No es que se colgó el programa, sino que está procesando la consulta y encuentra que esa tabla que pivot tiene 600.000 y algo de registros. Entonces evidentemente el tiempo de respuesta es importante. Para cualquier servidor esto es importante, un cel asterisco from. Y muchas veces un cel asterisco from sin ningún where es lo que cuelga los servidores y hacen que muera las ejecuciones de los programas. 33 segundos tardó, es mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace en estos casos? Se le ponen las condiciones, ¿sí? Yo quiero que me recuperes todos los registros siempre y cuando, por ejemplo, el departamento y le pasamos un filtro. Debería de responder más rápido esto. Ahí está. Tardó 9 segundos.
¿Por qué? Porque nosotros ya le pusimos una condición del lado del motor de base de datos. Pero, repito, nosotros no es que tenemos que solucionar solamente del lado del motor de base de datos. Nosotros tenemos que presentar ejercicios en donde tenemos ya el volumen de datos del lado de nuestro programa. Entonces, este tipo de soluciones, este tipo de condiciones es la que nosotros tenemos que trabajar del lado de algoritmia. Nosotros lo que vamos a hacer es tenemos que preparar esto, Celeste Disco From, y los 600.000 registros tenemos que cargar en nuestra tabla, en nuestra lista, mejor dicho, de tipo .inmo.dto. Entonces nuestra lista va a tener 600.000 registros y luego tenemos que ver el método de ordenamiento y después los métodos de posibles búsquedas. Tenemos las búsquedas secuenciales, búsquedas binarias, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Bien, de tal manera que esto se agiliza un poco, lo que voy a hacer es voy a copiar ya parte del bloque que yo ya lo tengo trabajado con ustedes en ejercicios anteriores. ¿Y por qué voy a hacer el copiar pegar? Porque recuerden que hay varios bloques que son estándares, entonces voy a reutilizar esos bloques. Estoy aquí en recuperar registros. Esto no lo voy a importar primero. Mi lista, no, este tipo perfil usuario de TO, es de tipo .inmo de TO. Acá está mi DTO. Y esto en este caso, lo que yo necesito es saber exactamente qué datos tiene mi columna. Ahí están los datos de mis columnas. Y luego mi tabla se llama .inmo. Esto queda exactamente de la misma manera. Acá tengo que hacer un import y luego sería empezar a cargar el objeto. Si tienen alguna duda sobre lo que estoy haciendo, por favor me interrumpen nada más. El siguiente sería set nombre y apellido. Como esto es un string, y una servilleta string. El siguiente vendría a ser el departamento. El siguiente vendría a ser el distrito. Y por último, el número de cédula, que también lo habíamos puesto como 6.
bien quise decir. Bien, entonces de esta manera obtendríamos los datos de cada columna y conforme vamos obteniendo los datos de cada columna vamos cargando eso en el objeto de TO. Este objeto de TO, ni bien tenga todos los datos cargados, se va a agregar a la lista. Y de esta manera se va a cargar la lista con los 600.000 registros que tiene nuestra tabla o un poquito más. ¿Alguna consulta, señores, sobre este bloque de código? Este es el mecanismo que nosotros veníamos preparado para poder recuperar los datos, repito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, señores, es ver en query cómo sería la manera de poder recorrer, por ejemplo, un registro o múltiples registros y empezar a hacer una búsqueda secuencial de un registro dentro de la lista y ver también evidentemente lo que implica eso. Aquí esto vamos a comentar nada más. Siempre dentro de PTO. En este caso tenemos nuestro código, nosotros lo agregamos dentro de gestor de archivos, dentro de PTO DAO implement. Entonces a esta clase es donde tenemos que llegar. Esta clase PTO DAO implement. Declaro una variable DAO es igual a new DAO implement punto y coma. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Tendría que invocarle DAO punto y tendría que invocarle también al método que se encuentra dentro de ese objeto, que sería recuperar registros. Y este método recuperar registros, si se fijan, me tiene que devolver una lista de tipo puntivo de TO. Entonces lo que me conviene hacer es lo siguiente: nos creamos ya un objeto o una variable que va a ser un objeto finalmente de tipo lista puntivo y a este le denomino lista. Esto por el momento va a ser nulo. Y entonces la invocación de recuperar registro me va a devolver una lista y esa lista es la que va a hacer esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy asignando el contenido de este recuperar registro, lo estoy asignando a esta lista. Esta lista estaba nula, pero en este momento, si aquí no existe ningún error, esta lista va a contener la cantidad de registros que recupere este método. Y finalmente, para poder empezar a hacer una búsqueda, lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que iterar esto, ¿sí? Y ya cuando se trabaja con datos y cuando nosotros sabemos que con el tiempo esos datos van a ser un volumen importante, habíamos dicho ya que tenemos que trabajar con listas, ¿sí? Entonces por eso es que nuestros métodos
de implementaciones siempre van o deberían, por buenas prácticas de desarrollo, deberían de devolver listas, no devolver un vector, ¿sí? No devolver un solo dato cuando estamos hablando de recuperar registros. Si estamos hablando de recuperar registro, que sería recuperar un registro, no, en este no tengo el recuperar un solo registro. Si yo digo recuperar un registro, está bien, evidentemente no hace falta una lista. Pero si yo estoy diciendo que este método va a estar preparado para que recupere en el tiempo la cantidad de registro que va a contener una tabla o que va a contener un archivo, entonces ya debo de preparar una lista. Y esta lista es la que nosotros ahora tenemos que recorrer, que sería esto que estamos viendo en este momento. Y para recorrer una lista tenemos diferentes maneras de iterar. Iterar sería un término técnico diciendo recorrer la lista, y conforme vas recorriendo la lista vas recuperando el contenido de dicha lista, que son con los for. Este es una manera de iterar. Al hacer control espacio, el lenguaje ya me presenta alternativas. Yo no llego a utilizar, creo que no viene al caso. Cuando dependiendo del tamaño de tu lista, todos son diferentes maneras, dependiendo del elemento que tiene tu lista. El que yo siempre utilizo y el que recomiendo utilizar siempre es esta manera de iterar, porque me parece mucho más limpia y recorre sin tener en cuenta un índice, sino que recorre siempre que él encuentre que esta lista tiene un objeto de tipo .to. Es decir, él lo que hace, es como una lista abreviada. Fíjense que esta no es una lista abreviada. Este tampoco es una lista, no son for abreviados. Este sí es un for abreviado, este no es un for abreviado y mucho menos esto. Los tres van a funcionar. La salvedad o la diferencia entre uno y otro es que en este for lo que yo estoy haciendo es estoy recorriendo por objeto, por tipo de dato. Estoy indicándole que esta lista va a contener o contiene o debe de contener un objeto de tipo .to, y siempre que encuentre ese objeto él va a iterar, va a entrar dentro de esta condición. Entonces yo acá puedo poner así de to, esta es la variable nomás, y acá sería así. El primero, por ejemplo, era quiero ver el CI, entonces sería de esta manera. Recuerden que nosotros usábamos como objeto de transporte de datos, usábamos las clases de TO, y una de las particularidades de las clases de TO era que teníamos un par de métodos, set para asignar y get para recuperar. Entonces sería, yo en este momento lo que quiero hacer es mostrar datos, entonces es recuperar. Le invocaría a la cédula. El primero sería la cédula, y si quiero poner uno bajo otro, directamente sería copiar, pegar las líneas, y por ejemplo quiero el siguiente, quiero el nombre y apellido. Tendría que invocarle al get nombre app. Este sería el departamento, el distrito, creo que. Y luego vendría el departamento. Y una vez que termine esto, yo acá puedo poner
una manera, un indicador que me indique que lo que se va a mostrar a continuación ya es la segunda línea. Esto también yo puedo hacer que se imprima todo en una sola línea. Yo solamente quiero que se vea bien nada más los valores. Entonces, aquí yo estaría utilizando ya mi objeto de TO y los getter. Esto lo que hace, este for lo que hace es cuenta la cantidad de registro que tiene tu línea y luego conforme va entrando él te va recuperando según el índice. El índice empieza en 0, entonces va a buscar el objeto que la lista tenga en la posición 0 y le va a asignar a este objeto de TO. Y así sucesivamente va a ser, o sea, y esto va a ser lo mismo. O sea, yo esto puedo agarrar acá y podría copiar. Y acá le denominaría de TO, por ejemplo. Y va a ser exactamente lo mismo. Y esto es la misma cosa también, solamente que es otra manera. Y en vez de next, acá le vuelvo a poner TO para que no tenga que modificar nada más. Voy a comentar este bloque de código. Vamos a comentar este bloque de código porque si no va a quedar muy sucio el ejercicio. Yo necesito primero mostrarles este nada más. Bueno, y entonces lo siguiente ya sería clic derecho, ejecutar archivo. Y ahí empezaría a mostrar en consola los registros resultantes de mi consulta. Evidentemente tenemos 600.000 registros. Entonces viene ahí la pregunta. ¿Ustedes consideran que recorrer 600.000 registros de esta manera es lo más óptimo o no? Y habiendo dicho eso, yo les muestro mi salida y fíjense que sigue él mostrando. Evidentemente también, como yo estoy mostrando en consola los datos, también eso tiene un retardo pequeñito, ¿verdad? Pero tampoco debería ser demasiado, ¿verdad? Fíjense que él va mostrando. Entonces, funciona mi query. Perfecto. Funciona mi recuperación de datos aquí. Funciona los datos que yo cargo a mi lista. Probablemente está funcionando mi ciclo, mi for. Estoy mostrando en pantalla todos los datos. Todo está funcional, o sea, pero no es práctico nomás. Yo no puedo pretender de que cada vez que necesito ubicar un registro se tenga que esperar demasiado tiempo. Fíjense que él sigue ejecutándose. Esto voy a parar nada más. Más de 2 minutos ya estaba en ejecución. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Se entiende, señores, la situación problemática aquí? ¿Se ve? ¿Se puede visualizar? Bien, entonces nosotros siempre nos vamos en mostrar el problema y luego mostrar la primera solución, que es la estándar, la normal o uno de los tipos de búsqueda, y después nos vamos a la óptima, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es mostrar, o estamos mostrando mejor dicho, cómo cargar esos objetos en una lista, cómo sería el recorrido de esa lista, y acá lo que nos queda es agregar condiciones de tal manera que cuando yo encuentre el objeto que estoy buscando en una lista se pueda cortar eso, ¿verdad? Supongamos que a mí me dicen necesito
buscar un número de cédula nada más de esta lista de Putebol. Y una vez que encuentra, para que él va a seguir iterando el objeto. Si ya encontraste el objeto que vos estabas buscando, entonces tiene que haber un mecanismo de corte también. Entonces, lo que normalmente tenemos que hacer es tener una banderita. Bandera normalmente le puedes llamar, el término que se le dé es eso, un término nada más. Ustedes acuérdense que siempre tienen que buscar algún nombre de referencia para que con el tiempo se acuerden. Esto va a ser una bandera falsa. Una pequeña condición. Y aquí se tiene que cumplir dos condiciones. Igual más una nada más. Con una ya es suficiente. Mientras la bandera sea igual a false, él va a entrar a buscar los datos. Estoy inicializando una bandera, estoy empezando a recorrer el objeto. Conforme va a recorrer, va a empezar a preguntar si la bandera es falso. Le voy a agregar otra condición. Y tendría que yo aquí poner el valor que yo estoy queriendo buscar. Y vamos a suponer que me pasan un número de cédula. Entonces vamos a agarrar un número de cédula de la tabla. Tarde un poco porque son 600.000 y algo de registro. Lo que estoy haciendo es que estoy verificando nomás que efectivamente... perdón, yo agarré el ID, no el número de cédula. Ahí está. Supongamos que el ejercicio en sí nos dice que tenemos un buscador y ese buscador justamente es ingresar el número de cédula y buscar el registro correspondiente a ese número de cédula, y si existe el registro asociado a ese número de cédula, entonces por teclado se ingresa este número y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar este número. Entonces por el momento voy a poner acá en una variable nomás, borrar bastante, y entonces va a ser y si el contenido de ese i punto, el método utilizado es el equals. El equal es el método
que utilizamos normalmente para comparar contenido de objetos, si existe igualdad entre contenidos de objetos. Entonces sería contra este. Entonces yo lo que estoy diciendo es, por cada vez que él va a entrar aquí dentro del for, va a preguntar, la bandera es falsa. Siempre que la bandera es falsa y el número de cédula sea igual al número de cédula que sea el resultante de la lista, cuando ambas condiciones se cumplan, en ese momento yo voy a imprimir los datos de esa persona, y una vez que haya impreso esos datos en consola o en sistema, yo lo que tengo que hacer es mi bandera, tengo que cambiar. Bandera es igual a true, de tal manera que aquí ya no se corte, de tal manera que aquí ya no vuelva a entrar, porque el ejercicio me dice que es buscar un solo registro, y entonces si esto es true ya no va a entrar aquí, o directamente al poner esto, o si no quiero poner esto, mejor dicho, directamente puedo hacer un corte. Entonces esta bandera pasa a dejar de ser válido, ya no es necesario aquí. Entonces son maneras diferentes de programar. Entonces si yo utilizo el corte directamente, ya mi bandera ya no voy a necesitar, pero si no, tengo que utilizar esto. Y ahí lo que tengo que hacer es clic derecho, ejecutar. Ahí encontró Juan Epifanio Torres Benítez. Juan Epifanio Torres Benítez, del departamento de Ñembucú. Sería el afortunado asociado al número de cédula. Entonces, repito, declaramos primeramente una bandera, para inicializamos esa bandera, y mi condición va a ser, mientras que mi bandera sea falso y el número de cédula sea igual al valor que está recuperando, que se está recuperando en este DTO, solamente si ambas condiciones se cumplen va a mostrar el valor. Puedo cambiar el estado de mi bandera, o directamente puedo cortar la ejecución de esto, con el break lo que yo hago es un corte definitivo de este for, y ya no va a seguir recorriendo la lista. Entonces al utilizar eso, mi bandera ya también queda ahí un poco colgado, ya no es necesario utilizar la bandera, directamente sería así. ¿Sí? Pero como les digo, les voy a dejar nada más yo este bloque de código, porque si ustedes en algún momento quieren utilizar bandera, es también una metodología válida. Bueno, esta es una de las maneras de búsqueda, señores. Esta es una búsqueda que se conoce como búsqueda secuencial, en donde ustedes van a tener los datos dentro de una lista, tienen que buscar el mecanismo para poder recorrer la lista, y luego el mecanismo para poder encontrar alguna igualdad entre los datos que ustedes están utilizando o que están necesitando. Seguramente le van a tener que tener algún valor de referencia, como en este caso es nuestro valor de referencia es el número de cédula. Entonces el número de cédula es el que yo tengo que estar verificando igualdad. Recuerden que el equals es el método que utiliza el string o las variables de tipo string para verificar igualdad. Entonces se verifica la igualdad. Si esta condición se cumple,
yo puedo asumir de que los datos ya fueron obtenidos y mi ejercicio ya está resuelto, siempre y cuando tenga algún mecanismo también para evitar que se siga recorriendo la lista en forma innecesaria, porque mi ejercicio me pide solamente recuperar un solo registro y mi lista tiene ¿cuántos registros? Mi lista tiene 600.000 registros por ahí. Vamos a ver cuántos registros me recupera. Fíjense, esa es la cantidad de registros que tiene mi lista. 616.125 registros tiene. Pero él no dio 625.000 y picos de vuelta. Él solamente encontró el dato y luego ya tiene que cortar la lista. O mejor dicho, tiene que cortar la iteración por esa lista. Porque si no, evidentemente va a encontrar el registro y luego va a seguir recorriendo toda la lista hasta que se termine el recorrido de la lista. Y también eso va a ser un tiempo bastante importante, absurdo, una pérdida de tiempo. ¿Se entiende, señores? Esta sería la manera clásica, la manera estándar, la manera secuencial de realizar una búsqueda, ¿sí? De hecho que nosotros ya estamos utilizando buenas prácticas de desarrollo y ahora lo que estamos haciendo no es adentrarnos ya a algoritmos de búsqueda. Entonces nosotros, el primer concepto en sí es de búsqueda secuencial, en donde nosotros tenemos una lista de datos cargados, tenemos que ver la manera de recorrer esa lista, la manera de presentar esa lista, que lo estamos haciendo con el DTO y con los set, con los getter, y ahora vimos la manera de hacer una pequeña comparación. Y evidentemente cuando encontramos la igualación ya también tenemos que evidentemente cortar eso para que no se siga recorriendo de forma innecesaria. Bien, si no tienen alguna consulta, en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es ver ordenamientos, ver búsquedas por conceptos diferentes al de este era una búsqueda binaria. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es búsqueda, perdón, dije todo mal. En esta sesión lo que vimos es búsqueda secuencial, y en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es ver búsqueda binaria. Después vamos a ver ordenamientos. ¿Qué pasa cuando está todo desordenado los datos? Evidentemente no va a ser lo mismo buscar un dato en una lista ordenada que en una lista desordenada. ¿Y qué pasa que cuando tengo 600.000 registros y tengo que ordenar primeramente eso para empezar a buscar? Ahí vamos a volver a practicar el manejo de hilos. Bien, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, les voy a explicar entonces
en qué va a consistir nuestro trabajo de proceso, nuestro trabajo práctico y nuestro trabajo de proceso. ¿Sí? Yo, ni bien corte la sesión del día de hoy, voy a preparar una tarea en la plataforma, y lo que ustedes tienen que hacer, señores, es cada uno de ustedes va a preparar su proyecto. En ese proyecto me van a poner sus nombres completitos. En este caso mi nombre de proyecto se llama Laboratorio ALC. Ustedes también pueden poner Laboratorio ALC guión bajo y sus nombres completos, por favor, para poder identificarles. Y lo que yo voy a estar mirando es justamente el proceso que ustedes estuvieron realizando. Pero lo que realmente anularía es si me doy cuenta que es un copiar-pegar de este proyecto. Este proyecto tiene algunas fallas, tiene algunos bloques comentados de código, ¿sí? Tienen algunos términos muy técnicos, algunos términos así como estos test último. Si ustedes pueden cambiarle esos términos, tiene este ejemplo 2. Esto era parte del proyecto nomás, o sea, ustedes no era necesario hacer este ejemplo 2. Ustedes directamente tenían que trabajar sobre este perfil de usuario y sobre Protivo, ¿sí? Y en los gestores tienen que tener las prácticas que venimos realizando. Pero lo que sí no voy a aceptar es que ustedes me hagan un copiar y pegar de este proyecto. Entonces, punto número 1, en la plataforma va a haber una tarea, y esa tarea le va a pedir que justamente ustedes preparen su proyecto, donde necesito que me hagan print de pantalla de los códigos versus los resultados de dichos códigos. ¿Qué sería eso? Perfil DAO. Alguien tiene su micrófono activado y hace eco. Entonces acá lo que tienen que hacer es... Ahí está, gracias. Ustedes lo que van a tener que hacer, señores, es presentar la pantalla del método agregar. Hacemos print de pantalla. Del método modificar, print de pantalla. Del método eliminar, print de pantalla. De recuperar registro único, recuperar registros. Y mostrar el resultado de dichas operaciones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo nosotros hicimos las pruebas del método agregar? Nosotros teníamos un test laboratorio ALC. Acá está. Teníamos un test. Este test estaba por todas las operaciones. Entonces voy a crearme un Word un ratito. Entonces tenemos el print screen del método agregar. Yo lo voy a hacer en forma rápida, ¿sí? Ustedes evidentemente lo van a trabajar un poco más esto para que quede bien claro. Entonces la operación agregar está presentado aquí. Como nosotros hacíamos las pruebas del método agregar, están aquí. Entonces sería de esta manera. Yo tendría
crear aquí el objeto. Estos son los de, necesito los z. Acá está. Esto voy a comentar nada más otra vez. Acá abajo está. Para el método agregar no era necesario pasarle el ID. Esto era del lunes 25 de mayo, hoy es el 15 de junio. Cargamos así datos de prueba. Y aquí, en vez de ya invocarle al eliminar, tendríamos que invocarle al método agregar. Entonces, esto sería mi siguiente print de pantalla. ¿Por qué? Porque en este print de pantalla lo que yo estoy haciendo es, estoy demostrando el uso de mi clase perfil usuario DAO implement, y estoy demostrando no solamente el uso, sino la carga de los datos y el envío de datos al método agregar y la recuperación del estado, si la operación fue exitosa o no. Entonces, un texto aquí. Pantalla de demostración. Y por último, voy a ejecutar esto, evidentemente. Sería ejecutar operación exitosa, y para poder verificar si realmente la operación fue exitosa tendría que ver los datos. Y fíjense que ahí están los datos. Entonces, el ciclo sería presentar la pantalla que ustedes prepararon donde están sus operaciones, la demostración de cómo utilizar dicha operación y el resultado. Bien. Entonces, haríamos por el agregar, haríamos por el modificar, por el eliminar, por el recuperar registro y por el recuperar registros. Por todas las operaciones que tenemos primeramente en nuestro primer ejemplo que habíamos hecho de usuario DAO implement, y seguidamente también lo mismo haríamos por el deputimo. Prepararíamos el agregar, el de recuperar registros, ¿sí? Y tendríamos que incluirle ya el manejo de hilos, la clase de gestor de hilos. Esto lo que podemos hacer es el print de pantalla, como resultado ponerle la salida, y en su SQL, en su motor de base de datos, pueden hacer consultas, así como yo estoy haciendo aquí. Hacer un select count de la tabla de último y mostrar la cantidad de resultados, porque si no va a ser como que tienen
una pantalla de muchos registros, pero evidentemente no van a poder mostrar los 600 y algo mil registros. Entonces es conveniente directamente que hagan el select count y muestren el resultado de dicha consulta. ¿Se entiende, señores, cuál es la temática del ejercicio que ustedes tienen que hacer para poder tener la puntuación de trabajo práctico? Mínimo serían los 10 puntos de trabajo en laboratorio. ¿Sí? Ahora mismo serían los 10. Si vamos a analizar ya si es que aumentamos eso con una siguiente tarea para tener ya los 20 puntos. Pero ahora este primer proceso sería, esto se entregaría en la siguiente sesión. A lo que iba es, por lo menos en la siguiente sesión ya tenemos que ver avances, ¿sí? Ya, porque esto en teoría ya debería de estar todos los perfiles de usuario, todo eso ya hace tiempo que venimos diciendo que tendrían que ir haciendo. Entonces lo que yo ahora le estoy pidiendo es solamente print de pantalla. Entonces para la siguiente sesión sería ya tiempo suficiente para que puedan hacer esos print de pantalla y puedan documentar eso. Que tampoco es necesario que tengan una documentación demasiado extensa, así como estoy haciendo nada más. Pantalla, este sería pantalla de bloque de código, pantalla de demostración y pantalla de resultado. Solamente son 3 pantallas por cada operación. Entonces a lo sumo su trabajo en sí va a tener, no sé, 10 hojas, ya es mucho, ya es mucho, creería yo. Y en la tarea yo lo que voy a poner solamente son las puntuaciones y el tiempo de entrega. Por eso lo que quiero es que aquí me digan si es que no se está entendiendo cuál es la misión que ustedes tienen para aclarar todas las dudas. Sí, sí. Solamente las operaciones que hicimos hasta ahora. Nosotros más de eso ya nada. Que ustedes hagan los print de pantalla de los bloques de código que ustedes replicaron y que demuestren que dichos códigos funcionan. Por eso les decía que en el Deputy DAO Implement ustedes lo que pueden hacer es los print de pantalla de los bloques de código, luego el print de pantalla de cómo con el gestor de archivos, este era el gestor de archivos que estábamos utilizando, cómo con el gestor de archivos nosotros trabajaríamos con esos datos de Putimo, y para demostrar que eso estaba funcional, hacer un select count de su tabla Putimo y hacer un print de pantalla de esto. Entonces con esto ustedes dirían de que la pantalla de resultados sería esto. ¿Se entiende? Sí. Leí por ahí si me preguntaban sobre el formato. El formato para mí no es importante, porque lo que es importante es que ustedes se identifiquen. Probablemente van a tener acá una carátula pequeña
pero nada de introducción, nada de conclusión, solamente ya directamente van a levantar el proyecto y luego el proyecto tiene que estar acompañado de este documento. Les voy a pedir que sea un documento en PDF, si pueden convertir a PDF sería mejor. Y bueno, y yo abro el documento y acá ya va a estar operación del método agregar de tal clase, demostración de uso, resultado de uso o resultado de ejecución. La idea es que quede evidencia de que ustedes sí hicieron el trabajo, que sí hicieron todos los pasos. Entonces, una vez que terminan el agregar, pasarían al modificar y harían exactamente lo mismo, solamente que aquí en la pantalla que dice eh, pantalla de demostración de uso, no estaría el agregar, estaría el modificar, y luego en la siguiente pantalla estaría el eliminar. Una vez que terminan eso, pasan al debuttement, y una vez que terminan el debuttement, terminarían eso. Se genera el PDF y se levanta eso con el proyecto. Cada uno, por eso les digo, el proyecto necesito que tengan su nombre, y el PDF lo que voy a pedirles es que tenga una pequeña carátula para poder identificar el nombre del alumno. Más nada. No hay un formato que seguir en cuanto a introducción o conclusión, un tipo de letra, tamaño de letra, bibliografía, todo eso no. Esto es algo de laboratorio, es algo muy práctico, y entonces vamos a ser bien prácticos también nosotros en este sentido. Les voy a pasar esto como ejemplo si quieren en el grupo, el Word que preparé. Sí, sin problema. Bien, y entonces voy a preparar eso, voy a levantar el video de la sesión de hoy y voy a preparar la tarea también. La tarea probablemente va a estar, a ver, si no está hoy esta noche, lo voy a hacer para el miércoles. Para el miércoles va a estar porque mañana tengo un día muy cargado y no me quiero comprometer para mañana. Pero la tarea ustedes ya saben ya cuál es. Lo que en la plataforma va a estar es solamente la tarea para que ustedes puedan levantar ya el proyecto y el PDF nada más. Pero es exactamente lo mismo que estamos conversando aquí. Bien, les animo, señores, a que sigan realizando las prácticas. Les invito a que si no están pudiendo realizar las prácticas, lo hagan ahora que ya van a tener una motivación ya a nivel de puntaje. El proyecto sí, mejor que sea comprimido para que no tengan problemas ustedes. Les animo a que hagan las prácticas, les animo a que consulten si es que están teniendo problemas, y más nada. O sea, de mi parte por hoy ya puedo cerrar. Si ustedes tienen algún comentario que quieran hacer, algo más que quieran preguntar, adelante, señores. Perfecto. Bueno, voy a terminar la clase y en un rato más va a estar ya el video de hoy, va a estar en el canal. Que tengan buen resto de jornada y a las órdenes, señores.